Devocional Bíblico Jesus is Life para hoy. Saludos cordiales. Bienvenidos para continuar en el libro de Isaías, capítulo 34. El juicio divino es real. Cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida. Pues es el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. En la actualidad, al igual que en el pasado, el mundo vive tranquilamente deleitándose en los placeres de la carne, deleitándose en la injusticia como en la vanagloria. Viven tranquilamente sin preocuparse de las advertencias dadas por el Señor en su bendita palabra, pues piensan que el día del juicio de Dios contra la maldad y el pecado de este mundo está demasiado lejos. Incluso, algunos piensan que ese juicio anunciado en las Sagradas Escrituras jamás llegará. Con esta manera de vivir y de pensar, cada vez más su enemistad con el Señor crece y se alejan de la gracia que Dios ofrece gratuitamente. El desprecio de la gracia divina es la gota que derramará el vaso del amor y la misericordia de Dios por la humanidad. En ese entonces, el Señor derramará su ira contra todos sus enemigos. Las naciones, con el estilo de vida que llevaban en el tiempo del profeta Isaías, habían colmado la paciencia de Dios, razón por las cuales el juicio divino estaba por caer en esas naciones. El mundo entero se había convertido en enemigo del Omnipotente, porque los habitantes de todas las naciones se habían negado a reconocerlo como el único Dios verdadero y habían continuado en su incredulidad. Ante este hecho reprochable por parte de las naciones del mundo antiguo, el profeta Isaías anuncia el juicio de Dios sobre una de estas naciones, específicamente en la nación de Edom, porque este pueblo fue un constante enemigo de su pueblo escogido, pese a que tenían un antepasado en común con Israel. Los israelitas descendían de Jacob, los edomitas descendían del hermano gemelo de Jacob, Esaú. Edom siempre fue el enemigo acérrimo de Israel. En cierta época, el ejército israelí bajo el mando de David conquistó a Edom en una cruenta batalla en el Valle de la Sal. Tras la conquista, Joab, el comandante de David, permaneció en el lugar por 6 meses tratando de exterminar a todos los hombres, pero no tuvo éxito. Y Edom continuó siendo un adversario de Judá por siglos, y constantemente a través de conflictos armados buscaban cómo destruir al pueblo escogido de Dios de una vez y por todas. Además, el conflicto entre Edom y Judá tenía un tinte de dimensiones espirituales. Era un conflicto en el cual se libraba una lucha entre el pueblo de Dios y sus enemigos. En otras palabras, era un conflicto entre creyentes e incrédulos. En esta profecía, el profeta Isaías presenta al eterno Creador empuñando su espada vengadora, dispuesto a descargar toda su furia contra la nación edomita y dar muerte a toda la población. En su juicio divino, Dios estaría dispuesto a exterminar a todos los edomitas, sin importar si son jóvenes o viejos. Todos, sin excepción, sucumbirían ante la furia de Dios. Tras este juicio divino, la nación quedaría en ruinas y todo el territorio quedaría abandonado. Este sería un día de venganza por parte de Yahvé y además un año de desquite para la causa de Sión. La destrucción de Edom profetizada por Isaías es una descripción del final que tendrán todos los que se oponen a Dios y a su pueblo. Queridos hermanos, nuestra sensibilidad cristiana se revela contra estas fuertes imágenes vengativas profetizadas por el profeta contra Edom, pero no debemos perder de vista que son hipérboles orientales que nunca se han de tomar a la letra, y por otra parte, que aún estaban los profetas muy lejos del ideal de la perfección cristiana del Nuevo Testamento. Los profetas, con estas imágenes feroces, querían hacer resaltar la intervención de la mano justiciera de Dios sobre los enemigos de su pueblo, porque se oponían a su proceso histórico que debía desembocar en el mesianismo. Hermanos, la ira de Dios contra los que se oponen a su voluntad es real. Todos aquellos que desprecien la gracia divina y prefieran disfrutar de los placeres de este mundo
recibirán todo el furor de la ira de Dios, no porque Dios sea cruel o despiadado, sino porque ellos voluntariamente no quieren abandonar el pecado y prefieren ir a la condenación. Si usted no quiere ser parte de esta ira, acepte en su corazón el sacrificio que Cristo realizó por su inmenso amor a la humanidad.